Hola, bienvenido de nuevo a este curso de Linux. Bueno, en este capítulo vamos a ver los metacaracteres o wildcards, en inglés, se escribe así, wildcards, que al final son metacaracteres muy similares a los que podéis utilizar dentro de Windows. ¿De acuerdo? Entonces, con ello lo que podemos hacer es invocar o referenciar a varios ficheros al mismo tiempo. Igual que pasa en Windows. En este caso es muy parecido, aunque tiene algunas capacidades más en Linux, pero la filosofía es muy similar. Bueno, para poder hacer las pruebas con los wildcard, que luego utilizaremos en el resto del curso, pues cuando copiemos ficheros, lo movamos, lo renombremos o realicemos, por ejemplo, algo de shell scripting, casi siempre vamos a tener que utilizar metacaracteres para referirnos a un grupo de ficheros, ¿de acuerdo? Bueno, para hacer las pruebas o los ejemplos que vamos a hacer durante este vídeo, vamos a irnos a un directorio llamado usr-bin, que contiene binarios, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si nos quedamos en nuestro propio directorio, como no tenemos casi ficheros ni directorios, pues no vamos a poder ver muchos ejemplos, ¿vale? Bueno, si aquí hago un ls para ver el contenido, pues veréis que hay un montón de ficheros, ¿de acuerdo? Salen bastantes, decenas y digamos cientos de ficheros con los que podemos jugar o con los que podemos probar. Al final, recordad, en este directorio se encuentran binarios, ¿de acuerdo? Ejecutables que puedo utilizar. Bueno, vamos a ver en primer lugar el metacarácter más utilizado o más habitual de todos, que es el asterisco. El asterisco sustituye a todo un conjunto de ficheros, o los nombres de un fichero. Por ejemplo, si yo pongo ls b asterisco, lo que le estoy diciendo es que me muestre todos los ficheros que empiecen por b, ¿de acuerdo? Entonces si hago un ls b asterisco, solo van a salir los ficheros de este directorio que comiencen por b. Y vuelvo a repetirlo, aunque creo que lo he dicho ya a lo largo de los primeros capítulos, el Linux es case sensitive, es decir, es sensible a mayúsculas o minúsculas. No es lo mismo poner el SB en minúsculas que B en mayúsculas. Por ejemplo, en el caso de poner B en mayúsculas, lo que nos dice es que no hay ningún fichero que cumpla esa condición. ¿De acuerdo? Esto es una de las diferencias iniciales con Windows, donde en Windows no hay esa diferencia entre mayúsculas y minúsculas. En cambio, en Linux sí que un fichero que empiece o que tenga una mayúsculas es distinto a un fichero que se llame igual pero que no tenga esa mayúscula, que lo tenga en minúscula, por ejemplo, ¿vale? Entonces, con el B asterisco, yo lo que le estoy indicando es que me visualice, me liste los ficheros que empiecen por B. También lo puedo hacer al revés, puedo poner ls asterisco B, que es para decirle dime todos los ficheros o directorios, cuidado que esto no discrimina, que terminen por B, ¿de acuerdo? Bueno, y luego hay otra diferencia importante en el asterisco con respecto a los Windows, y es esta. Si yo pongo, por ejemplo, ls asterisco ma asterisco, lo que le estoy diciendo es que me liste todos los ficheros que contengan el texto ma en cualquier posición, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso lo que hace es decir, bueno, que empiecen por cualquier cosa, que terminen por cualquier cosa y que luego tengan en cualquiera de las posiciones ma, todo seguido, ¿vale? De hecho, por ejemplo, si pongo así, mag, ya solo me saldrían aquellos que cumplieran esa condición, que terminarán en mag, ¿de acuerdo? Como es este, ¿vale? Entonces, estas otras diferencias que puedo utilizar, de hecho puedo hacer cosas como esta, perdón, que me he equivocado, clear, puedo ser lsm, lsk, asterisco. Con esto le estoy diciendo que me liste todos los ficheros que tengan una m, cualquier cosa y una k, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso nos va a encontrar esa combinación. Si miráis los ficheros, por ejemplo, veis aquí hay una m y una k, una m y una k, ¿de acuerdo? Es decir, que como vemos, a los que ya conozcáis esto en Windows, perdón, veréis que es un poco más dinámico, tiene más posibilidades. Bueno, luego tenemos la interrogación. La interrogación solo sustituye a un carácter. Por ejemplo, si pongo ls g interrogación, solo me van a salir aquellos ficheros que empiecen por G y luego tengan cualquier carácter, pero no sigue adelante. Por ejemplo, si le pongo G interrogación, interrogación, saco aquellos ficheros que, como veis, tengan 3 letras, ¿vale? Que empiecen por G y luego tengan alguna de ellas, ¿vale? Entonces, como podéis ver, el G también puede ser utilizado al principio. Por ejemplo, cualquier carácter y luego una G
o una P, por ejemplo, vamos a poner PG, y entonces nos salen estos dos ficheros que comiencen por cualquier carácter y que luego tengan una P o una G. ¿De acuerdo? Entonces, cuándo utilizar un asterisco o cuándo utilizar la interrogación depende un poco de vosotros, porque al final depende de lo que estemos buscando. A lo mejor buscamos un carácter concreto, utilizaríamos la interrogación, o buscamos un grupo de caracteres de manera indiferente, entonces utilizaríamos el asterisco. Como veis, es muy parecido, muy similar a cómo se hace en Windows. Bueno, lo que pasa es que aquí tenemos alguna opción adicional. Hay una posibilidad que es poner entre corchetes un grupo de letras. Por ejemplo, esto de aquí. Si yo pongo esto, lo que le estoy diciendo es que estoy referenciando a que en la posición concreta donde lo estoy poniendo haya una A o una F. Es decir, lo que haya entre corchetes se constituye o significa O. Por ejemplo, si yo hago ls corchete y luego le pongo aquí un asterisco, ¿vale? Y le doy al intro, vemos que me saca todo lo que empiece por A o que empiece por F. ¿Lo veis? Una sola letra, ¿eh? Si estáis dando cuenta, A o F. Y luego tengan cualquier cosa. Por ejemplo, si yo hago el clear, me vuelvo hacia atrás y le pongo aquí G, ahora sacará todos los que empiecen por A, por F o por G. ¿De acuerdo? Entonces, esto, perdón, aquí lo veis, el ejemplo. Lo podemos hacer también al revés, es decir, al final. Es decir, yo puedo poner que quiero ver todos los ficheros que tengan cualquier cosa y que terminen en T o en B. Vamos a poner este ejemplo. Entonces, ¿veis? Van a empezar por cualquier cosa y van a terminar en T o van a terminar en B. ¿Vale? Como veis, también es una opción muy, muy potente. Es decir, yo puedo hacer combinaciones que me permitan, pues, trabajar con este tipo de metacaracteres. Y por último, tengo la posibilidad de buscar también, digamos, por números. Por ejemplo, si le pongo ls, cualquier fichero que empiece por G tenga cualquier carácter y termine en un 0 a 9, es decir, perdón, que he puesto aquí que termine entre el 0 y el 9, yo tendría esto. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque aquí me está poniendo todo lo que empiece por G, que tenga luego cualquier cosa y que tenga un solo carácter. ¿Vale? Fijaros, si pongo, por ejemplo, aquí 0-9, serían dos caracteres. Es decir, todo lo que termine en dos dígitos. O bien puedo poner todo lo que esté entre el 0 y el 3. Por ejemplo, en este caso, entonces solo sacaría lo que terminara entre 0 y 3. O puedo poner entre 2 y 3, con lo cual solo sacaría estos dos. ¿Vale? Recordad, esto solo sustituye a un carácter. Lo que pasa es que como tengo una combinación, pues lo puedo utilizar de esta forma. Bueno, espero que os haya quedado claro el tema de los metacaracteres. En realidad hay más cosas, pero bueno, para empezar el curso esto es suficiente. Tiene más posibilidades, como os comento. Recomendación, hacer las prácticas que os propongo, porque de esa manera podéis encontrar una mejor funcionalidad y podéis entender mejor cómo funcionan los metacaracteres, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo, donde seguiremos con este apasionante mundo de Linux. Hasta ahora.